Vamos a dar gracias este día por lo que hemos estado recibiendo en nuestros corazones y en nuestras vidas, conociendo a nuestro Padre, aprendiendo a vivir desde nuestro espíritu siendo hijos de Dios y comprobando que su promesa es lo que es efectiva y que Él es un cumplidor asombroso de todo lo que nos ha prometido. Vamos a darle gracias en esta tarde. Padre, gracias por el privilegio que otra vez tenemos de estar juntos, de poder sentarnos contigo, abrir nuestros corazones a ti, a tu espíritu, para ser iluminados, para ser, tu palabra dice que la entrada de tu verdad alumbra y hace sabio al sencillo. Y queremos tu sabiduría. Queremos poder vernos y ver nuestro mundo y las cosas que nos rodean y lo que estamos enfrentando con tus ojos, con tu perspectiva, con tu fe, en tu paz, con tu poder. Y te damos gracias porque lo has hecho posible. Padre, pedimos que lo que hoy nos traes, lo que sirves hoy en tu mesa, cada uno de tus hijos sepamos aprovecharlo, sepamos recibirlo para vivirlo contigo eternamente. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En estas semanas hemos estado hablando de lo que nuestro Padre, Abba, hace en nosotros para cumplir su promesa de hacernos sus hijos. Y tenemos claro que Él es el responsable del cumplimiento y nosotros los responsables del permiso. La semana pasada empezamos a hablar de regeneración y empezamos a entender que la regeneración es la obra divina de salvación por la cual somos hechos una nueva persona, donde todo lo que en nosotros ha operado es transformado y empezamos a ver las dos actividades que están operando divinamente para cumplir esta promesa de regeneración. Y una es la destrucción de lo que fuimos para que pueda haber la construcción de algo eterno, incorruptible, inmortal, y en una sola palabra, divino. Entonces, empezamos a entendernos en este proceso, empezamos a entendernos en el proceso de ser hechos una nueva creación. Y así como puedes ver el paralelo en la creación de la tierra, puedes ver las etapas, ¿no? En el Génesis capítulo 1, toda la Biblia empieza aquí diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y da por concluido eso. ¿Sí? Pero luego especifica el estado de la tierra en esa etapa. Ya está creada, pero dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces vamos a ver el paralelo de eso a nuestra existencia, a nuestras vidas. Podemos decir, si pones tu nombre allí, en el principio, yo voy a poner el mío, Dios creó a Cristóbal. Y puedo ir al Salmo 139 y ver
allí como Él me diseñó, escribió un libro donde tenía todo prescrito para luego ejecutarlo y formar mi cuerpo en el vientre de mi madre y darme la existencia. Pero en esa etapa mi existencia estaba desordenada y vacía. ¿Se dan cuenta? Hay un paralelo. Porque aunque lo que Dios hizo fue asombroso, tú puedes pensar en la tierra estaba desordenada y vacía, pero era una obra de Dios, era una creación de Dios con todo lo asombroso que ese planeta tiene, como todos los planetas que no están terminados el día de hoy. En nuestra galaxia, en nuestro sistema solar, sabemos que los demás planetas conocidos no están terminados. Y tienen este desorden y vacío del que nos habla el Génesis 1 respecto a la Tierra. Entonces, el hecho de que podamos ver eso y ver el planeta Tierra y ver lo que Dios hizo posteriormente, nos hace conocer y nos da el privilegio de poder ver el proceso de la creación a nivel planetario. ¿De acuerdo? La ciencia humana está descubriendo que lo que antes considerábamos que era el universo, pues si ese era un universo, hay muchos, y siempre habiendo más. Entonces, este es el Creador, es nuestro Padre hoy. Pero tenemos que conocerle así, que tenemos que entender sus obras para entendernos en Efesios 2:10, que citamos la semana pasada. Soy hechura suya, creado en Cristo Jesús. Entonces estoy siendo creado, estoy siendo formado, estoy siendo hecho hijo de Dios. Y en la primera etapa fui hecho una creación de Dios. En el principio Dios me creó y mi vida estaba desordenada y vacía. ¿Desordenada de qué? Del orden divino. ¿Vacía de quién? De Dios. Si seguimos el Génesis 1, dice, la próxima frase es, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en la tierra. Y observa el paralelo que ocurre aquí. Porque de la misma manera es el Espíritu de Dios el que me atrajo a Él. ¿Sí? Nadie viene a Jesús sino por el Espíritu. Nadie puede llamar a Jesús Señor, dice la Escritura, sino por el Espíritu de Dios. Entonces, el asunto es que tenemos este paralelo de vidas siendo creadas y podemos entendernos en ello. El Espíritu de Dios empieza a moverse porque es el actor que ejecuta la palabra que Dios habla. Y tú puedes ver eso en nuestro caso. Si vas a Romanos 8, tú puedes ver que eres vivificado por el Espíritu de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en mí, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también mi cuerpo mortal por su Espíritu que mora en mí. Entonces es exactamente lo mismo. Jesús viene y empieza a facilitar la obra de creación en nosotros con su muerte y resurrección, su ministerio, todo lo que Él establece. Pero Él dice a los que le conocieron entonces, dice,
lo que yo estoy haciendo y lo que yo les estoy diciendo, ustedes ahorita no lo pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, entonces Él les va a guiar a toda verdad y ustedes van a conocer que yo estoy en el Padre y ustedes están en mí. Así que es por el Espíritu de Dios que estas cosas pueden suceder. Ahora, vamos a ver lo que ocurre en el Génesis 1. El Espíritu de Dios viene sobre la tierra para moverse y está presente, pero falta algo más, y es el Verbo. De hecho, debo decir, falta alguien más, y es el Verbo que tiene que venir y hablar la palabra divina. Y por eso en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo, Jesús, entonces expresa lo que Dios dice. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas de arriba de las de abajo, haya expansión, y dijo Dios, ¿se dan cuenta? Y todo fue siendo producido por la palabra de Dios. De forma que en el libro de Hebreos, el capítulo 11, dice que por la fe entendemos que el universo entero fue constituido de la nada por la palabra de Dios. Entonces puedes ver la acción de creación. Y eso es muy importante para ti y para mí, porque si vemos esa obra de creación podemos ver que eso se está repitiendo en nosotros, en cada uno, con algunas diferencias asombrosas. En primer lugar, el Espíritu de Dios no viene sobre ti, sino que viene a morar en ti. ¿Sí? Y porque está ahora en tu vida, en tu espíritu, ¿está allí para qué? Pues para hacer exactamente lo mismo que hizo en el Génesis 1 sobre un planeta, ahora hacerlo en ti. Jesús sigue siendo la palabra de vida. Él es el verbo, Él es la palabra viva. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y la verdad no se nos entrega ¿cómo? En palabras. Y Él dice, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Y nuestro Padre también, Abba, viene a vivir en nosotros. Así que tienes a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, radicando, residiendo en ti, pero con un objetivo específico, una nueva creación. ¿Sí? Entonces, en esta etapa, la regeneración es esta nueva creación. Es el ejercicio divino de tomar una creación primaria, desordenada y vacía, y completarla, transformarla en su objetivo final. Y para ti, para mí, ese objetivo final, descrito aquí en Tito capítulo 3, el versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que aquí estamos, en lo más preciado para nuestro Padre, porque Él así lo ha declarado, que de todo lo que Él ha creado y todo lo que Él posee, sus hijos
somos lo más importante para Él, lo más preciado, lo más valioso. Y por eso Jesús invierte su vida y el reino entero es comprometido a los herederos, a los que le reciben. Y así como vamos dando pasitos de fe pequeñitos, empezamos a creer y esa fe viva, esa fe divina, te lleva a creerte hijo o hija de Dios. O sea, ya no a estarlo cuestionando, sino a saberlo y empezar a ejercerlo y empezar a atreverte, como nos contaba Estrella, ¿no? Le dije a mi Abba, entre tú y yo no hay reverencias, y estaba hablando del tipo humano, ¿verdad? No dijo no hay respeto, pero no tengo que hacer estas cosas que antes pensaba que tenía que hacer para poder hablarte francamente, y vio la respuesta de nuestro Padre. Entonces esto es lo que está ocurriendo en nosotros, es esta creación divina. Y si puedes recibir esto el día de hoy, yo creo que vas a poder experimentar una dimensión del reposo de Dios mucho mayor y mucho más estable en tu diario vivir. Porque si yo le creo a Dios que Él se ha comprometido, ha dado su palabra, ha firmado esa palabra no solamente con la sangre de Jesús, o sea, el sacrificio y la resurrección de Jesús, pero con su espíritu, ¿sí? Porque Jesús lo hizo y eso es para todos. Pero cuando a mí y a ti nos sella con su espíritu, el día que le creímos, para que su espíritu, el espíritu de la promesa, sea el sello de garantía, donde Él dice, te estoy garantizando que voy a cumplir mi promesa en tu vida. Entonces eso ya lo hace personal, ya lo hace mío, ¿sí? Esa promesa que es para todos, ahora yo estoy asegurado de ella. Y es muy interesante, yo creo que vale la pena leerlo, Efesios capítulo 1, para que lo tengamos presente de una manera fresca esta tarde, este día. Efesios capítulo 1, versículo 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Sí, esto es maravilloso porque tuvimos herencia, quiere decir lo mismo que está diciéndonos el Espíritu Santo en Tito capítulo 3, que el fin de la salvación es para que vengamos a ser herederos. ¿Te das cuenta? Y aquí en Efesios 1 se nos reitera eso, Romanos 8 se reitera que somos herederos. Si somos hijos, somos herederos. Entonces, ¿por qué se nos dice esto? Porque nuestro Padre quiere que entremos al todo, ¿sí? Que tu visión, que tu inversión de vida esté en el todo de su promesa. Y que en fe puedas verte en esa promesa realizada para permitir la regeneración de todo lo que eres. Y no batalles con que, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que dejar los porqués a un lado para poder decir, Padre, gracias porque estás cumpliendo tu promesa. Ahorita quizá no entiendo cómo se conecta esta situación que estoy enfrentando a tu promesa directamente, pero precisamente para eso me tienes aquí, para que yo lo entienda. Así que te creo, me paro en fe en tu poder para cumplir tu promesa y tú eres responsable. O sea, yo te recibo para que yo pueda vivir este proceso en paz, en fe, en virtud,
en paciencia, etc. ¿Te das cuenta? Eso es muy diferente a estar en la confusión en la que vivimos anteriormente. Como hijos ya no somos hijos de confusión. Somos hijos de luz y en la luz no hay confusión, no hay sombra. ¿Sí? En nuestro Padre no hay ni sombra ni mutación, o sea, Él no cambia. Entonces, regreso a Efesios 1. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta predestinación es muy importante entenderla. Y voy a pausar aquí porque creo que tiene que simplificarse la verdad en nosotros, volverse algo muy sencillo de comprender. Deja a un lado las interpretaciones quizá que hayas tenido o conocido, pero la predestinación no es la selección de algunos y el rechazo de otros. Eso no es la predestinación. La predestinación es la provisión divina para que todo aquel que le reciba no se pierda, sino que tenga vida eterna. En otras palabras, toda la Escritura converge en esto, en que Dios ama a todos, creó a todos, conoce a todos individualmente. Y el destino que Él ha previsto para todos es que todos vengamos a ser sus hijos. Esa es la predestinación. Pero esa predestinación divina está sujeta a la aceptación individual. ¿Sí? Es todo lo que excluye a alguien, es que la persona no lo quiera. De ahí en fuera, no importa qué tan grandes sean sus pecados, cuántos demonios le posean el día de hoy, cuánto se haya metido con el diablo, lo que sea, no importa. Nada de eso tiene poder para detener el poderío de nuestro Padre para transformar a un ser, para rescatarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Entonces, cuando dice fuimos predestinados, está hablando de todos. Y ahora podemos seguir. Versículo 13. En él también, voy a personalizarlo, yo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de mi salvación y habiendo creído en él, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de mi herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? Habiendo creído en él, fui sellado. ¿Te das cuenta? Entonces, la predestinación incluye la obra redentora de Jesús, su muerte, su resurrección, su ministerio y todo lo que él estableció para hacer posible que tú y yo y que todos seamos adoptados. Él quitó la división que había entre Dios y nosotros y hace posible que todos podamos venir a Él, pero es una decisión individual. Ahora, el que recibe, por eso dice, habiendo creído en Él. Esa es la parte individual. ¿Qué hago yo con lo que Él me dice? Fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es su garantía a mí. Él me garantiza. Si me crees,
te garantizo que te cumplo y te voy a hacer mi heredero. Así que estamos otra vez para atar cabos y para que los que se integraron después que iniciamos puedan entender el contexto de lo que estamos hablando en esta tarde. La regeneración de la que hemos estado hablando y entrando a comprender en estas semanas es la obra divina que me hace una nueva criatura. Y estamos entendiéndonos en esta obra de regeneración, porque conforme lo entendamos, lo recibamos, vamos a poder participar conscientemente, en fe, en esta obra divina, permitiéndola. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de conocer al Creador. Hemos hablado del paralelo entre Génesis capítulo 1 y cada uno de nosotros. Génesis 1 habla de la tierra, cómo el Creador, Padre, Hijo, Espíritu Santo, viene a la tierra para terminar lo que quedó desordenado y vacío en la primera etapa de la creación. Vemos dos etapas muy marcadas. En la primera etapa fue creada y estaba desordenada y vacía. En la segunda etapa, Dios viene y empieza. Lo primero es el Espíritu Santo viene y se mueve sobre la faz de las aguas. Segundo, el Verbo habla la palabra de Dios, la palabra del Padre. Si queremos ver dónde está el Padre en la creación, Él está dando la palabra, el Hijo la habla. Y dijimos, por eso en Juan 1 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin el Verbo, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y empieza a manifestarse, a hacerse realidad lo que Dios habla. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa es la secuencia. Lo que Él habla, se cumple. Lo que Él habla, se cumple. Lo que Él habla, se cumple. Ahora, ¿qué ha hablado? Pues ahí es donde estamos viéndonos en el paralelo de Génesis 1, siendo ahora cada uno de nosotros una creación, la más especial creación de Dios en toda la eternidad. Porque un planeta, un universo, 1000 universos, trillones de ángeles son criaturas de Dios, pero hijos, eso es diferente. ¿Sí? Herederos, eso es diferente. Y eso es lo que se nos ha prometido. A eso hemos sido llamados. Entonces, verme en este estado, no verme corrupto y desordenado y tachándome todo el tiempo por lo que no hago bien, eso no es fe, sino verme en la promesa, en las manos, en el cuidado, en la responsabilidad del Creador. ¿Sí? Hay desorden. ¿Quién lo va a ordenar? ¿Yo o el Creador? ¿Te das cuenta? Hay tinieblas. ¿Quién es luz? Pues Él. ¿Quién va a iluminar? Él. Hay corrupción. ¿Quién la va a limpiar? ¿Quién la va a santificar? Hay destrucción en nosotros. Hay muerte, hay destrucción. ¿Quién va a resucitar? ¿Quién va a hacer nuevo todo? Y esta es la conexión entre tu vida y la palabra y el verbo. ¿Sí? Porque es cuando
te conectas a lo que Dios ha dicho respecto a ti y lo recibes, que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu que ejecutó la palabra que fue hablada sobre este planeta, y puedes ver, el sol sigue saliendo, la división entre la expansión y lo físico abajo sigue existiendo, y no ves un montón de parches y cables, ¿verdad? Porque se está haciendo viejo el planeta. Todo funciona por lo que Dios ha dicho. Pues tu vida como hijo o hija de Dios opera en la misma manera. Donde tú te estás esforzando por cambiar y por dejar y por aprender y por qué sé yo, estás fracasando. Lo sepas todavía o no, con todo respeto. Pero donde estás creyéndole, descansando en Él y permitiéndole cumplirte, Él está efectuando su palabra. Ese es su pacto, comprometida. Es su palabra comprometida a ti. Y los actores de la creación están en ti. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ti. Para cumplir todo lo prometido. Su acción es la regeneración de ti, de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. Entonces, si este es el cuadro, si esta es la realidad, y empezamos a recibir, a comprobar, ¿qué comprobamos? Pues que nuestro Padre dice la verdad. Comprobamos que lo que Él promete lo cumple. Comprobamos que en efecto está presente y atento a nosotros. Empezamos a comprobar. Conforme empiezas a comprobar, empiezas a convencerte. Y todas tus convicciones empiezan a ser ahora basadas en Él. Y toda convicción que no nace de Él, que no está fundamentada en Él, empieza a ser desafiada. ¿Sí? Entonces, todas estas crisis que vivimos, y son crisis porque nadie puede entrar a vivir la fe al 100%. Nadie puede recibir el 100% de verdad en un instante. Entonces, todo el proceso por el cual pasamos para venir a fe, pues nos mete en crisis. ¿Sí? Mira la diferencia. Jesús no tiene ese problema. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces Él está en la barca, se suelta la tormenta, la barca parece que se va a hacer pedazos. Los marineros experimentados, ¿verdad?, según ellos más que Jesús, pierden la esperanza de poder sobrevivir la tormenta. Y Jesús se duerme. Y cuando se dan cuenta que está dormido, se le van encima, ¿no? Y lo despiertan. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes estar durmiendo si mira que nos vamos a morir? Ellos están en una crisis de vida o muerte, según ellos. Jesús no está en crisis. Lo está haciendo para presumirles, para torturarlos, para que vean que ellos no son y Él sí es. O lo está haciendo para traerlos a fe. ¿Cuál es el propósito de la crisis? Que Él no está viviendo porque a Él no le pasa eso. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que Jesús luego se va a fe. Cuando le dicen eso,
Fíjense lo que ellos dicen. ¿No ves que perecemos? O sea, ni siquiera dijeron nos vamos a morir, dijeron nos estamos muriendo. ¿Qué les dice él? Hombres de poca fe. O sea, ¿a quién le creen ustedes? ¿Le creen al mar más que al creador del mar? ¿Qué les pasa? Ahora, tengamos en cuenta que ellos no estaban adoptados todavía. Estaban con Jesús, pero no en Jesús. Como tú y yo lo estamos hoy. Así que ninguno nos refugiemos en ese ejemplo para decir, pues ya ven, por eso yo estoy como estoy. No. A ti y a mí no nos corresponde eso. Pero podemos entendernos en el proceso de ser traídos a fe. Y si ya has hecho la prueba, ya has comprobado lo que hoy nos está hablando el Espíritu Santo. Si no la has hecho, en la crisis en la que te encuentras o en la que te encontrarás pronto, no estoy profetizándole problemas a nadie, pero esto es cómo funciona la cosa. Pon a prueba el enfrentar esa situación en fe en lugar de razonando desde el ámbito humano, desde el ángulo humano. Me estoy muriendo. Padre, gracias porque estás conmigo. Y si has permitido esto está dentro de tu promesa. Y elijo creerte a ti. Y elijo hacerte responsable de lo que yo voy a vivir ahorita y de lo que va a resultar de esto. Y cuando tomas esa actitud, ¿qué está ocurriendo? Estás siendo regenerado, ¿sí? Ya no vas a permitirte el seguir actuando, funcionando, operando bajo el régimen mortal, bajo el régimen de inseguridad, bajo el régimen de impotencia, bajo el régimen de ignorancia, bajo el régimen de pecado, bajo el régimen del diablo. Ya no. Y esto nos tiene que pasar a todos y a cada uno. En algún momento tenemos que aprender a decir, ya no estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo contigo, Padre. Haz tu promesa válida en mí. Esa es la regeneración. ¿Sí? No es la circunstancia, el problema no eran las olas, no eran los vientos. El problema era el temor, el pánico, la muerte reinando en los espíritus, en los corazones de estos hombres, que no eran llamados a ser sujetos de la naturaleza, sino fueron llamados a manifestar la gloria de Dios. ¿Qué sucede con estos hombres cuando el Espíritu Santo viene a ellos y le reciben y empiezan a creerle a Dios? Pues que los echan a la cárcel y que los amenazan de muerte. ¿Y qué dicen ellos? Pues si nos van a matar, mátenos, pero nosotros no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Regeneración. ¿Te das cuenta? Ya no son los mismos. Que ven a un cojo de nacimiento y ya no preguntaron como le dijeron ellos mismos a Jesús, oye, ¿quién pecó este o sus padres cuando vieron al ciego de nacimiento? Sino que ahora le dicen al cojo, tú estás pidiendo limosna, pero yo no traigo de eso que tú quieres, pero de lo que traigo te quiero dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eso es regeneración. Es que tu ser, mi ser, ya no funcione humanamente. Se empiece a operar divinamente.
Cada vez, cada vez, cada vez. Y donde no está siendo así, allí es donde voy con mi padre y le digo, Padre, ya no quiero vivir, estar en la existencia humana. Esta no es tu promesa. Y te prestas a ser transformado. En la tierra vemos los resultados, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta que se completa la majestad, la belleza, la gloria que Dios imprimió en cada aspecto, en lo microscópico y en lo más chiquito que lo microscópico y en lo macroscópico de su creación. Y Él sigue creando. Pero hoy su enfoque eres tú. ¿Sí? Y regresamos a Efesios 2:10. ¿Cómo te ves? ¿Hechura de Adán? ¿Hechura de tus padres? ¿Hechura de tú mismo? ¿De tus mismas decisiones? ¿De ti mismo? Porque muchos estamos allí, ¿no? Es que mis padres, es que Adán, es que yo. ¿Y qué? ¿Le vamos a ganar al Creador? ¿Vamos a medirlo con nuestras fuerzas? ¿Vamos a pensar que para Él hay algo imposible? ¿O vamos a creerle y decir, ven con todo, Padre? Cumple tu promesa en mí. No es que yo te esté dando órdenes, sencillamente estoy declarando mi acuerdo con tu voluntad. Y me estoy sometiendo a ella en lugar de someterme a la esclavitud de mi etapa anterior, al desorden y al vacío que conocí. Si entras a verte en esto, pues imagínate a la tierra desordenada y vacía, sin gloria, en tinieblas, sin luz. Viene el Creador, empieza, la viste de luz en primer lugar. Y ahí hay muchas cosas, o sea, esto no se acaba nunca, el poder entender. Por ejemplo, ¿por qué luz primero? La luz pone en evidencia todo. ¿Qué se pudo ver? Pues el desorden y el vacío. ¿Te das cuenta? Y muchos de nosotros, viene la luz y nos desnuda completitos y andamos viendo cómo nos volvemos a tapar, ¿no? No. No se trata de avergonzarte, se trata de regenerarte, de glorificarte. Entonces, para la tierra es un gozo que el Creador venga, que la ilumine y que empiece a poner orden, porque es lo que empezó a hacer. Sea la luz, todo se ve el desorden. Ahora, a ver, aquí está todo amontonado, sepárense. Ustedes para acá, ustedes para acá. Esto va aquí, esto va acá. Esto va a funcionar de esta manera. Idéntico con nosotros. Pero yo tengo que aceptar vivir en la luz. Porque si me sigo escondiendo atrás de razonamientos, de explicaciones, de doctrinas, de esto, de aquello, de lo de más allá, pues elijo no permitir mi regeneración. Es muy interesante, 1 de Juan 1:5, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, en lugar de juicios y pleitos y chismes y fachadas.
¿Sabes qué? ¿Qué está haciendo mi Padre? Me está transformando. Y me acaba de enseñar que yo he estado viviendo en mentira. En lugar de que haya, ¡ay, qué bárbaro! ¿Cómo que en mentira? Entonces, gloria a Dios porque lo estás viendo. Gracias que puedes ahora aceptar eso y permitir limpiarte. Eso es natural, eso es de esperarse. Empieza a haber orden para que pueda haber funcionalidad divina. Si no hay luz y no hay orden, no puede haber funcionamiento divino. La regeneración hace estos procesos, ¿sí? Ilumina, descubre, expone, manifiesta. Pero nunca te sientas señalado, acusado, mucho menos condenado, porque la luz llega. Recíbela con gozo. Porque si llegó la luz, no te va a dejar así. Por eso Dios dice, voy a cambiar tu lamento en baile, tus cenizas en gloria. Entonces llega la luz. ¡Wow! Gracias. ¿Qué sigue, Padre? Quiero poner esto en orden. Estoy de acuerdo. Empieza a destruirse lo que estaba armado mal, lo que estaba corrupto, para que todas las cosas en mí sean hechas nuevas. Pero esta nueva vida ya no se corrompe, porque nace de Dios y Él es incorruptible. ¿Te das cuenta lo hermoso que es ser objeto de regeneración? Es un privilegio, es una cosa maravillosa. Y saber que estás en las únicas manos de la persona capaz de tomar lo que fuiste y transformarlo en la semejanza de Jesús. Por eso Pablo dice, yo sé a quién he creído y le he confiado todo lo que soy. Eso lo quiere decir, y que es poderoso para guardar mi depósito. Me he entregado, me he soltado en Él. Y Él va a cumplir lo que me prometió que iba a hacer conmigo. Pues en el caso de Pablo puedes ver la regeneración. Él lo explica diciendo, todo lo que para mí era ganancia, ahora me doy cuenta que es peor que suciedad. Porque todo eso que yo construí y logré no me acercó a Dios, no me conformó a Jesús, sino me hizo su enemigo. Y por eso él dice en otro lugar, dice, esto lo digo llorando, que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué enemigos? Pues enemigos porque hablan de Cristo, pero no viven la regeneración. La única evidencia de la verdad que Jesús es son vidas transformadas. Eso es la Escritura. Somos cartas vivas, abiertas y leídas de todos los hombres. Entonces, a ti y a mí nos corresponde ubicarnos en fe en este proceso de regeneración.
sabernos en el corazón y en las manos de un Creador omnipotente y fiel, y descansarnos en Él. Si entiendes y recibes esto, puedes entender ahora por qué el Espíritu Santo dice en Romanos capítulo 5 que nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Abba anhela completar su carta viva que tú eres, antes que tú te vayas de esta tierra. Y de ti y de mí individualmente depende permitírselo. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido a la imaginación de nadie, ni aquí en la tierra, ni en ningún otro lugar. Él las ha preparado de antemano para aquellos que le aman. Pero hoy podemos entender, eso se cumple en la regeneración. La regeneración me lleva a la renovación y hablaremos de eso subsecuentemente, pero si no hay regeneración, no hay renovación. Entonces, la invitación que hoy nuestro Padre nos hace es: deposítate en mí. Y lo que en ti no todavía tema, algunos le tenemos miedo a Dios todavía. O sea, sí, me ama, pero ¿qué tal el día que se enoje conmigo? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué va a pasar el día que me diga que tenemos que empezar a tratar con estas cosas que yo sé que traigo aquí adentro, pero todavía no lo conozco suficiente para confiarle? Pues empieza a franquearte con Él. Eso es venir a la luz. Venir a la luz es dejar de esconder. Y a decirle, como le dijo aquel hombre a Jesús: te creo un poquito, pero hay mucho que no te puedo creer todavía. Le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Quiero creerte. Eso es, si estás allí, yo creo que todos estamos ahí en algunos aspectos, en diferentes cosas, pues eso es lo que a Él le encanta, que empecemos a ser de veras sinceros, abiertos con Él, y le permitamos convencernos. Y podamos ver que este proceso de regeneración avance, se acelere, y el fruto
de la creación que somos empiece a manifestarse. Si una vez que se separaron las aguas de arriba de las de abajo y hubo expansión, pues la tierra se empezó a ver diferente. Y cuando Dios separó las aguas de abajo, de lo seco a los océanos, volvió a cambiar. Y luego Dios dijo, produzca la tierra hierba verde y árboles que den frutos según su semilla, etc. Wow, empezó a vestirse todo, ¿no? Y luego empezó ¿te das cuenta? Eso es lo que estamos aquí para vivir. Del desorden y el vacío y las tinieblas a la luz admirable que manifiesta ese estado. Y yo espero que nos quede claro, no hay nada incorrecto en que vivamos ese estado donde tu vacío y tus tinieblas y tu desorden es puesto en manifiesto, si lo vives en fe. Quizás es la etapa más difícil para todos, pero es allí donde se arraiga la fe, es ahí donde se establece el amor, es ahí donde el fundamento de la creación, de la nueva creación, es puesto en nosotros. Porque empezamos a creerle antes de verlo. Y luego empieza a manifestarse lo que Él está haciendo. Y cuando te empieza a salir amor y paz y fuerza y sabiduría y todo lo que empieza a fluir de tu interior, de donde antes salía temor, de donde antes salía inseguridad, ansiedad, división, pleitos, empieza a salir misericordia, donde antes salía juicio y condenación, empieza a salir bondad, de donde salía maldad. ¡Wow! Se está empezando a ver la obra de Dios. Y puedes gozarte y decir, soy hechura tuya. Me estás conformando a la imagen de Jesús. Ese es tu destino como hijo o hija de Dios. Pues bien, vamos a escuchar qué nos va a dar el Espíritu Santo a través de ustedes también. ¿Quién quiere iniciar esta tarde? Puebla, adelante. Buenas tardes. Yo les quiero contar un sueño que acabo de tener hace como 2 días y que me llenó de gozo. Y les voy a dar la interpretación del sueño porque si no, no va a significar nada para ustedes. Hace unos días soñé que tenía yo en mis brazos a una bebé como de 8 meses, preciosa, una bebé gozosa, una bebé linda, y yo abrazaba a ese bebé con todo mi corazón, con muchísima ternura, y empezaba yo a tararear una canción que se llama Vereda Tropical. Cuando yo era una bebé, justamente de 8 meses, mi mamá me llevaba a un parque en el pueblo, y enfrente del parque había unos billares en los que una rocola tocaba muy seguido la canción que se llama Vereda Tropical. Y yo a los 8 meses empecé a tararear esa canción. Entonces, para mí, el significado de ese sueño que me llenó de gozo y me sigue llenando es, Padre, me has hecho realmente una nueva criatura. Lo siento fuertísimo en mi corazón. Wow. Eso, por supuesto,
No quiere decir perfección, quiere decir que mi proceso sigue, pero hay algo, hay ahorita una convicción en mí profunda que es, soy una nueva criatura. Le doy gracias a mi Padre con todo mi corazón. Y ahora una oración que yo tengo todos los días es la alabanza que dice, renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Nada menos que eso, pon en mí tu corazón. Y yo sé que Él lo va a hacer. Y eso es lo que les quería comentar. Gracias, les mando besos. Muchas gracias, Estelita. Wow. Ven lo que estamos hablando es un hecho. Está siendo efectuado por nuestro Padre. Hoy estoy seguro que lo podemos entender mejor, lo cual nos va a permitirlo, ¿sí? Invertirnos. El llamado que yo siento en mi corazón hoy es nuestro Padre diciendo, entrégate todo, o sea, deposítate en mí, déjame hacer esto, permíteme avanzar con esta creación que estoy haciendo de ti. Y este testimonio de Estelita ciertamente nos bendice muchísimo. Gracias por ello, hermana. Y nos lleva a ver de qué manera, ¿verdad? Cómo el Padre está uniendo ese evento en su infancia humana, la etapa primaria, a esta nueva creación y conectándole, diciendo, ¿ves? Ahora yo te estoy creando de nuevo. Y esta mañana en la reunión en la que estuve, una hermana decía, contó el testimonio de que el viernes ella estaba meditando en la reunión donde estaban y de repente le fueron dadas lenguas espirituales y las habló, pero en su espíritu estaba diciendo, Padre, yo quiero entender qué estás diciéndome. Y otra hermana estaba escuchando, pero nadie entendía nada porque eran lenguas espirituales. Y en su corazón decía, Padre, yo quiero entender qué estás diciéndonos. Y el Espíritu le dijo, ve y abrázala. Y cuando ella eligió irla a abrazar, de su corazón fluyeron las palabras que Dios estaba hablando en el idioma que ellos entienden. Y Dios le estaba diciendo a ella y a todos, para mí eres preciosa, eres asombrosa. ¿Te das cuenta? Las palabras de Dios, a ti como su hijo y su hija, van a no solamente a sanar, porque eso es importante, que sane tu inseguridad, tu desprecio por ti mismo, el desprecio de otros en tu vida, etcétera, todas las injusticias y los pecados, y que sane, pero ¿sanar a qué? ¿A quedar otra vez expuestos o a quedar establecidos en una verdad eterna? Sí, y eso es lo que hacen sus palabras. Y recuerden lo que hemos hablado, todo es creado por la palabra. No te despegues de la palabra, no te prestes a razonar sin la palabra. Si no la sabes, pídela. Que el Espíritu de verdad te ha sido dado para eso. Y si Él te quiere llevar a una porción de la Escritura específicamente, Él lo va a hacer. Si te la quiere hablar en sueños, lo va a hacer. No importa cómo. Pero es lo que Él te habla a ti. Hemos invertido mucho tiempo hablando de fe. Y entendemos fe como el poder divino que recibo para creerle a mi Padre cuando Él me habla su palabra. Fe viene por oír a Dios hablarme su palabra. Entonces,
Esto que Estelita nos dice es Dios hablándole su palabra. Así hay más comentarios. Adelante. Sí, sí. Gracias. Gracias. Hola. Yo quisiera platicarles algo que no sé si a todos nos pueda pasar, que vienen pensamientos y cosas a tu corazón y escribes, ¿no? Una respuesta. Y después la lees y no sé hasta dónde llegó la bendición en la respuesta o me llegó a mí respondiendo eso, ¿no? No sé si me doy a entender. Pero bueno, después de haber tenido una plática larga, muy larga, con una personita con la que nos amamos, en el amor de Dios, precioso, de manera ya con su amor, no con el nuestro, y deliberando acerca de muchas cosas, sobre todo de crisis y de cómo podemos percibir cosas y hablar cuando el Señor te lo concede con la persona en todo amor y sin ofender, sin dañar. Eso ya no vendría de Dios, ¿no? Por supuesto. Pero me encanta poder saber que puedo hablar muy largamente con mi padre, por supuesto, pero también de persona a persona, porque Dios nos bendice mucho. Y yo les quería leer rapidito que después de decir logramos esto y ya saben, de señalarla todo lo que nuestro Padre es y todo, me puse a escribirle para contestar después de la plática, y lo que yo le ponía es que, amada hermana, ¿no? Yo le digo, ciertamente papá es bueno, fiel, justo y verdadero. Él nos tiene en el hueco de sus manos. Comenzó su obra en nuestras vidas y no la dejará. Sé que nuestro pasado tiene que ser removido de tal manera que a veces no resulta fácil, pero su poder divino lo logra vez tras vez. Y a nosotros solo nos queda adorarle, agradecerle y agradecerle viviendo su verdad. Y le pongo un ejemplo. No imaginas cuántas veces he querido volar y no ver ni recordar, pero mi vuelo regresa al hueco de sus manos. Sí, ya le pongo que la quiero y la bendigo, y le pongo que esperemos confiadamente. Y se los quise leer porque después de escribirlo, a mí me bendijo mucho percatarme, darme cuenta de donde podamos salirnos. De todas maneras, el regreso, por supuesto, con la voluntad que uno da, que es lo que pide papá, el poder del Espíritu te regresa. Y yo, como lo veo, es para continuar esa obra divina suya, ese propósito, es el sabernos que ya no hay pérdidas, ¿sí? Sino que continuamos, y continuamos por Él, por su amor, por la obra que Él ha hecho, por todo lo que Él ha declarado. Y a mí siempre me ha encantado pensar que Él está determinado a terminar la obra en sus hijos, ¿no? Y bueno, eso quería compartirles porque empecé a oír estas bellezas que hoy Dios nos da. Es a confirmarnos y reafirmarnos. Mírate cómo te miro, ¿sí? Y bueno, vino a mí esta respuesta que después de haberla escrito y leerla fue que yo caí en cuenta para muchas cosas para mí, ¿sí? Y bueno, pues eso es lo que les comparto de mi corazón, verme en ese hueco eternamente. ¿Sí? Muchas gracias, Rebe. Sí. Pueden ver en esto el mismo proceso divino, ¿sí? Como
Y algo que no quiero dejar pasar, enfatizar que Rebe dice, no solamente es la comunión que tengo con mi Padre, pero lo que sucede cuando convivo con mis hermanos. Recuerden el Salmo 133, que para nuestro Padre la comunión entre sus hijos es hermosa. Mirad cuán bella y cuán deliciosa es la comunión cuando los hermanos están juntos en uno, porque allí envía Él bendición y vida eterna. Entonces es importantísimo, ¿verdad?, que nos prestemos a ser guiados y cuando estemos juntos le permitamos a nuestro Padre fluir entre nosotros. Muchas veces podemos estar juntos y llevarnos las cosas a otro lado, ¿no? Porque nos conocemos de esta manera y de aquella y le damos para otros lados, cuando esas pueden ser ágapes muy hermosos si nos prestamos, ¿verdad? No el concepto formal de vamos a tener un culto, ¿no? Sino el fluir de Dios nada más, en la manera en que Él lo quiere hacer. Y eso bendice, edifica y establece una cultura divina que es en la que nosotros debemos estar participando. Y eso incluye a personas con las que convives que no han recibido la adopción. Ellos no la tienen, pero tú no tienes por qué salirte de comunión con Abba, porque estás con personas que no le creen todavía. Tú no ves a Jesús diciendo, bueno, pues ni modo, Padre, me mandaste ahí con los pecadores, ahí nos vemos. Sino que ves a Jesús siendo el manifestador de Dios. Y ves la gloria de Dios fluyendo de Él, tocando vidas, rescatándolas de donde se han metido. Mírate en el mismo espejo. Eso es quien tú eres aquí en este mundo. Cada persona con la que convives que no está adoptada por Dios es para eso que convives con ella. No para que la obligues, sino para que le permitas a Abba amarle, mostrarle misericordia, paciencia, lo que Él es, no en tu esfuerzo, en su poder. Por eso el Espíritu Santo nos dice, no te canses de hacer el bien, no desmayes, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gracias, Rebe, por traernos esto esta tarde también. ¿Alguien más tiene un comentario? Sí, quería decir que me conmueve mucho ver cómo papá, cómo nuestro Abba está hablando a cada uno como la persona entiende, como el testimonio de Estelita, ¿no? Un sueño que le trajo a recordar su niñez muy temprana, con una canción que ella se acordaba y le habló de lo que papá está haciendo en su vida ahora, ¿no? Sí. Así a cada uno de nosotros Dios nos habla personalmente, ¿verdad? No, y claro, los testimonios que compartimos aquí sí nos hablan, pero Dios quiere hablar a cada uno como entendemos. Eso me dio mucho gozo oír hoy y nada más quería decir que estoy muy, muy bendecida haber escuchado eso. Gracias, Estrella. Sí, es maravilloso la atención personalizada de nuestro papá a cada uno, ¿no? Es asombroso, realmente. Y es un gozo saberlo. Y si alguno de los que estamos presentes o vea este video dice, pues, híjole, yo todavía no he escuchado a Dios como ustedes dicen, solo préstate. Y entiende que no es en tu cabeza y no es aquí en tus oídos, es en tu espíritu donde Él quiere que aprendas a escucharle y aprendas a convivir con Él. Y una vez que empieces,
es algo eterno y creciente, porque Él anhela, Él ha esperado la eternidad para que tú y Él puedan dialogar. y